Hola, bienvenidos a otro capítulo más de la serie Aprendiendo cómo vivir. Mi nombre es Sheila, soy terapeuta de Multihealth Community Center y en el día de hoy estaré trabajando con ustedes un tema muy interesante que muchas veces o muchas personas desconocemos porque el tema en sí que estaremos tocando será el denominado positivismo tóxico. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo siendo yo una persona positiva y transmitiendo esa positividad a los demás puedo llegar a perjudicar a alguien? ¿Cómo puedo llegar a convertir ese positivismo en algo tóxico? Pues eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Muchas veces en nuestra vida damos consejos muy positivos o recibimos consejos muy positivos cuando estamos pasando en una situación de crisis, cuando estamos pasando, por ejemplo, en un duelo, cuando nos estamos sintiendo mal. Y siempre es bueno escuchar consejos, pero ¿qué sucede cuando esos consejos pues carecen de empatía, cuando esos consejos tratan de alguna manera de invalidar las emociones que generalmente suelen ser negativas cuando tenemos algunas de estas situaciones que les estoy comentando? Pues podemos llegar a utilizar esa positividad de manera tóxica y podemos inclusive llegar a dañar a la otra persona, llegar a herir. Entonces, para que esto no nos suceda a todos, porque creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por algo así, los invito a que se queden conmigo hoy y estaremos abordando acerca de este tema. Para comenzar hablando de este tema, creo que es necesario primero saber a qué nos referimos cuando hablamos de positivismo tóxico específicamente, más allá de los ejemplos que les he puesto. Pues, ¿qué es en sí el positivismo tóxico? Bueno, va a ser o es una tendencia que existe únicamente centrarnos en las emociones positivas, ignorando o reprimiendo aquellas emociones negativas como pueden ser, por ejemplo, la tristeza, la rabia, y de alguna manera va a ser que estas emociones negativas las reprimamos o las ignoremos en lugar de afrontarlas y en lugar de invalidar nuestras emociones. Es importante conocer, como siempre les digo a las personas con las que trabajo, que no existen emociones positivas o negativas, simplemente son emociones, emociones que tienen que ver con cada situación que vivimos en nuestra vida, y es importante también conocer que cada una de ellas nos permite adaptarnos a la situación, a nuestro medio. Es importante conocer que tenemos que validar nuestras emociones. Si en algún momento tenemos deseo de llorar, tenemos deseo de decir algo que no nos podemos aguantar y sentimos que es necesario, pues debemos hacerlo, porque reprimir las emociones de alguna manera nos puede traer consecuencias negativas que vamos a estar viendo más adelante cuáles podrían ser. Entonces, es importante también conocer que la mayoría de las personas, cuando brindamos un consejo, de esta manera, consejos que tienden a ser demasiado positivos, pues lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos de manera poco intencional, lo hacemos con buenas intenciones, lo hacemos porque quizás no conocemos, no sabemos qué decir en el momento, qué frase decir, y de alguna manera hemos aprendido a que esas emociones negativas no son buenas vivirlas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues repetimos frases, muchas veces frases cliché, y no le estamos poniendo verdaderamente, no estamos siendo empáticos en ese momento. Entonces es importante que conozcan esto, porque lo que no puede suceder es que nos sintamos mal, sino que debemos conocer acerca de este tema y cómo mejorarlo para tener mejores relaciones y para que las demás personas también se sientan bien. ¿Dónde podemos encontrar esta positividad tóxica? Pues miren, la podemos encontrar en diferentes situaciones, desde las
más sencillas de la vida cotidiana hasta situaciones más graves, como pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos un mal día y alguien nos dice, por ejemplo, sonríe, no te quiero ver triste, sal de mi cara, de frente a mí con esa cara amargada o triste, o cuando alguien nos dice, sí, puedes tener un problema, pero tienes que tener una actitud positiva, porque si no, más nunca vas a salir de la problemática, o cuando nos llegan a decir, por ejemplo, hay gente peor. Si visualizamos ahora mismo cómo nos sentiríamos si nos dicen eso, verdaderamente yo creo que nos generaría un malestar, porque en ese momento quizás no estamos afrontando nuestro mejor día y no son frases que quisiéramos escuchar. No son frases que quisiéramos escuchar porque invalidan nuestras emociones, les restan importancia a lo que estamos sintiendo, a nuestras emociones, y nos hace sentir más mal. Otro ejemplo podría ser en una situación más grave, como puede ser una etapa de duelo, donde muchas personas, al no saber qué comentarnos, nos pueden decir, por ejemplo, frases típicas como no te puedes derrumbar, la persona no quisiera, él o ella no quisiera verte de esa manera tan triste, o no quisiera verte por el piso, tienes que ser fuerte por ti, por los demás. Hay personas que la han pasado peor, que han perdido, por ejemplo, a sus padres desde pequeños, la vida continúa. Entonces, como les comentaba en el primer ejemplo, más allá de hacernos sentir mejor, de sentir que tenemos un apoyo, más allá de eso lo que estamos es sintiendo que nuestras emociones no son válidas, que deberíamos estar bien porque hay personas que tienen situaciones peores, y entonces eso nos puede llegar a generar un malestar mucho mayor del que ya tenemos en ese momento. Otro ejemplo que les puedo poner, que es un ejemplo que ocurre muy frecuentemente, por ejemplo, vamos a tener libros, por ejemplo, los libros de autoayuda y de motivación, que tienden a ser demasiado positivos, no tienen en cuenta la realidad del sujeto, de la persona, entonces tienden a, en un momento sí, nos mantiene motivados, nos mantiene con cierto optimismo, pero ciertamente no va a solucionar todos nuestros problemas. Otro ejemplo muy común es el caso de las redes sociales. Ustedes saben que actualmente casi todos, por no decir, bueno, la gran mayoría tenemos redes sociales, y vemos que existen muchas publicaciones tanto de nuestros familiares como de nuestros amigos acerca de una felicidad extrema, de cualquier situación que amerita ser publicada de manera feliz, de manera alegre. Muestran videos fantásticos, pero muchas veces es una felicidad artificial, porque obviamente no vamos a mostrar en las redes sociales lo mal que lo estamos pasando o lo mal que nos sentimos, y es algo que debemos tener en cuenta. Pero ciertamente sí es algo que influye en nosotros y en cómo estamos experimentando el sentir esas emociones negativas. Es relevante también mencionar que no estamos refiriéndonos, o bueno, no me estoy refiriendo a que no tratemos de ser optimistas, pero es importante que reconozcamos nuestra realidad y tengamos un pensamiento optimista sobre que la situación puede mejorar en un futuro, pero siempre analizando nuestra realidad y validando también las emociones que estamos viviendo en ese momento y afrontando. Ahora bien, ¿qué consecuencias puede traer este constante positivismo constante, este exceso de positivismo que nos pueden brindar las personas, inclusive que nosotros mismos podemos llegar a incentivarnos con ese positivismo? Bueno, por ejemplo, el exceso de positivismo trae obviamente consecuencias como reprimir nuestras emociones, que es lo que hemos estado comentando hasta ahora. Además de eso, es importante conocer que no va a hacer que las situaciones desaparezcan, y va a traer consecuencias negativas para nuestro bienestar, como por ejemplo se van a intensificar
las emociones desagradables o emociones negativas se van a volver más intensas y más duraderas. Inclusive podemos llegar a somatizarlas, es decir, podemos llegar a tener alguna expresión de esa somatización en nuestro cuerpo, como puede ser un rash, como puede ser la caída del pelo excesivamente. Entonces, de alguna manera, de ahí la importancia también de validar las emociones, porque no es que va a desaparecer la situación que tenemos en concreto, ni que le va a dar solución. Además de esto, también puede ocurrir que la persona sienta cierta culpa y vergüenza, porque si me están diciendo constantemente, tienes que estar bien, no sé por qué estás mal, hay personas que están peor, hay personas que han pasado por tu situación y no se comportan de esa manera, no sé qué estás haciendo, pues a mí, verdaderamente, a mí y a todos, pues nos va a resultar vergonzoso de que estemos comportándonos de esa manera. Entonces, juzgarnos, sentirnos culpables o avergonzados cuando deberíamos conocer que son emociones naturales y que son emociones adaptativas y que debemos pasar para lograr un bienestar en nosotros, para que ese momento pase y lograr cierto bienestar. Entonces también puede traer como consecuencia el aislamiento, el aislarse, porque si constantemente todo el mundo me está diciendo que estoy mal, que mi posición no está bien, que no tengo por qué sentir emociones negativas, pues mira, nos podemos aislar, nos podemos guardar lo que estamos sintiendo en ese momento por pena, por vergüenza, que es lo que hemos estado hablando, por culpa, y sencillamente eso me lo guardo y me aíslo y no se lo cuento a nadie y al final tengo entonces el doble de problema porque me sigo sintiendo mal y encima de eso empiezo a sentir culpabilidad, vergüenza y no estoy encontrando apoyo en las personas que estoy buscando. Entonces, esas son algunas de las afectaciones que puede traer. Si ustedes han pasado alguna por esta situación y quieren hacernos algún comentario, las pueden dejar abajo del video y lo podemos estar compartiendo también. Entonces, ya para terminar, ¿qué recomendaciones le puedo dar acerca de este tema? Pues miren, la primera recomendación y la más importante es que conozcamos, como les decía en un principio, que no existen emociones positivas o negativas, son simplemente emociones que nos permiten adaptarnos, nos permiten tener una mejor calidad de vida. Esas emociones que consideramos negativas, pues tenemos que saberlas afrontar. Por lo tanto, tenemos que validar nuestras emociones como algo normal. Es normal que si estamos pasando por una crisis, por una situación grave en nuestra vida, pues es normal que nos sintamos mal. Es normal que si tengo una situación cotidiana en la que yo me sienta mal y otra persona quizás la afronta de otra manera, es totalmente normal porque cada quien es un mundo diferente, como se dice. Entonces es importante también buscar apoyo en personas de confianza, en personas que siento que me van a servir de apoyo, no que me van a cuestionar, no que me van a hacer críticas destructivas. Es importante también identificar las emociones en lugar de evitarlas. Es decir, si me estoy sintiendo triste, tengo que reconocer que estoy sintiendo tristeza. Si estoy sintiendo, por ejemplo, ira, tengo que reconocer que estoy sintiendo ira para saber cómo afrontarlas y saber qué situaciones son las que me están generando, por ejemplo, tristeza, ira. Entonces también es importante saber que no pasa nada. No pasa nada si en algún momento nos tenemos que sentir mal. Somos seres humanos y no todo puede ser en momentos alegres. La vida se compone de un equilibrio y es totalmente normal y no debemos sentirnos tampoco avergonzados. Es importante también, en el caso de que nosotros fuéramos los que diéramos los consejos, escuchar a los demás, escucharlos de una manera empática, ponernos en su lugar, transmitir la información, el consejo que le podemos dar de una manera asertiva, respetuosa, mediante una escucha activa. Es importante también mostrarles apoyo en lugar de alimentarles con frases que verdaderamente son frases que hemos escuchado y que repetimos,
pues deberíamos pensar, ¿esta frase verdaderamente le será útil? Deberíamos cuestionarnos eso. ¿Le será útil o se sentirá mejor si le digo esta frase o creo que se sentirá peor? Creo que es algo que debemos analizar antes de verbalizar. Es importante también expresarle nuestros sentimientos para que ellos sientan un apoyo y también podamos entenderlos mejor. Es importante también hacer un cambio en ciertas frases que les voy a comentar ahora porque les puede ser de gran utilidad. Porque, bueno, yo les digo, bueno, no utilicen frases que todos repetimos, pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué frase podemos utilizar entonces? Porque, no sé, en momentos así de tensión, en momentos de estrés, en momentos de una situación crítica, de momentos, ¿qué puedo decir? Porque lo primero que nos viene a la mente es algo que es repetitivo porque es lo más fácil y lo más automático que nos viene. Entonces, por ejemplo, podemos modificar la frase como, por ejemplo, intenta ver el lado positivo. En vez de decir intenta ver el lado positivo, pues le diríamos, es normal que te sientas así, ¿qué puedo hacer por ti? Hay otra frase que normalmente se utiliza mucho, es de hay gente peor que tú. Ahí podemos decir, por ejemplo, entiendo perfectamente por lo que estás pasando, ¿cómo puedo ayudarte? Hay otra frase que es muy común también decir, que se dice, que decimos que es todo saldrá bien, cuando verdaderamente ni quizás sabemos la situación. Pues podemos decirle, no sé qué pasará, pero obviamente tienes mi apoyo y en todo momento estaré aquí para poder brindarte mi apoyo y mi ayuda. Hay otra frase muy típica que podemos decir de no llores, cuando le deberíamos decir llora si lo necesitas, si consideras que es necesario, llora, estoy aquí. Si quieres te puedo brindar mi hombro para que llores, si quieres te puedo abrazar o si quieres simplemente puedo respetar tu espacio para que puedas llorar, irme o quedarme aquí en silencio. Es decisión de la persona. Y también es importante conocer esta frase de, por ejemplo, las cosas pasan por algo y podemos modificarla, por ejemplo, con la frase de si esto que siento lo que estás pasando, quieres hablar acerca de ello. Son algunas frases que podemos modificar para que la persona, más allá de sentirse peor, de generar un malestar en la persona, pues pueda sentirse mejor. Entonces ya esa sería como las últimas recomendaciones que le puedo brindar. Recordemos que una cosa es el optimismo y otra cosa es el ser positivos constantemente. Recordemos que puede dañarnos, hacernos sentir mal tanto a nosotros como a las personas que le estemos brindando o que estemos pensando que le estemos brindando un apoyo. La realidad es que no existe la felicidad todo el tiempo, sino que la vida se compone de momentos buenos, no tan buenos y momentos malos. Y tenemos que saber cómo afrontarlos y cómo poder ayudar a los demás y también autoayudarnos. Entonces, espero que les haya sido interesante el programa de hoy. Espero que hayan aprendido. Nos vemos en otra emisión de esta serie de Aprendiendo cómo vivir. Y recuerden que no somos perfectos, solo estamos aprendiendo a vivir. Hola para todos, mi nombre es Saraí Carrillo, paciente de MultiHealth, al que estoy muy agradecida por su gran ayuda. A mi terapista del grupo Yanailis, que con el paso del tiempo nos ha tratado como una familia con su dedicación. Mi terapista individual Viviana, muy profesional con sus temas que nos ayudan a seguir adelante día tras día. No me puede faltar el doctor Report, por ayudarme mucho a controlar mi ansiedad. A todo este gran equipo, gracias y se los recomiendo a todos, al que lo necesite, 100%.